Comunicate con la 1490. Envíanos un WhatsApp al 11 6854 0621. 11 6854 0621. Radio Gama, amplitud modulada 1490. Viejo club, San Lorenzo de Almagro, siempre fuiste un glorioso campeón. Comenzamos Opinión Azulgrana con la conducción de Pepe Antico, el hombre del tablón, y la participación de Liupa y Walter Pérez Castex por AM 1490 por Radio Gama. De seguro el crack del mañana, de toda la hinchada aclamará. Ciclón, ciclón, una sos de campeones que van. Ciclón, ciclón, a la brega con brío sin par. Buenas noches. La clásica, la dominguera. Siempre al lado de ustedes a través de tantos años, con un montón de situaciones de un San Lorenzo que permanentemente nos colma, nos conmueve, y últimamente hemos tenido, que la vamos a analizar a pleno con Walter, con los números que oficialmente dieron y la tremenda deuda por la que San Lorenzo, por cometer graves errores, ¿no? De gente que no solamente no entiende la cosa, sino que la incapacidad los lleva a cometer actos que después se convierten en deudas que son increíbles, porque acá lo que, en este aspecto, vamos a decir que San Lorenzo dio a conocer el cuadro de situación económica y judicial del club, detalle de deudas, inhibiciones, juicios, y algunos embargos, y algunos que suenan con mucha plata, ¿no? Algunos como para recordar, lo que Walter después va a ir pormenorizando todo con cifras exactas, de acuerdo a lo que se dio a conocer ayer. ¿Recuerdan aquel del nombre difícil, Friedrich Wesky, que costaba, decir, lo recordaba Walter, los Romero, Piatti, el Fondo Suizo, los principales reclamos, detalló el estado económico junto a los miembros de comisión y el presidente electo Martín Quilota. Yo quería decir previo a eso, Walter, que a través de ver todo esto que se fue generando de tantos años, a veces uno dice, la justa comprensión del pasado enseña a militar en el presente y a prevenir el porvenir. Vamos entendiéndonos bien. La historia muerta es monumento erigido sobre el barro de la falsía para honrar bajo una misma cúpula al redentor y al tirano, el héroe y al bandido, al corruptor y al apóstol. Es cualidad primaria, ¿no? A veces del historiador la probidad, pues si sola no basta, todas las demás son estériles sin ella, tanto más repulsivo la mentira cuanto mayor prolijidad se advierte en su disfraz erudito. Es de alabar sin duda el sutil esclarecimiento de controvertidas minuciosidades, que pueden ser útiles y claves de algún episodio del pasado inmenso, pero más loable es el valor de calificar y medir, enseñando a venerar varones ejemplares y aborrecer bastardas medianías. La historia sin sentido moral es una máquina de necedades, rebaja a los dignos justificando a los miserables. Y yo ya estoy cansado de juzgar a los miserables que pasaron por San Lorenzo, entiéndase lo que de un día a donde quiero llegar,
porque todo esto se viene generando al cabo de muchos años. Y si uno tiene que ceder a todo esto que ayer manifestó con una cifra escalofriante, ¿cómo se pueden poner después atributos de decir yo voy a hacer un estadio y al cabo de 10 años, si no tengo construido cierta parte, se vuelve a quitar los metros que se han arreglado ahora y con todo este tipo de penalidades? Cuando hay que levantar todo esto y cómo se hace para salir de esto, que es realmente tremendo. El futuro de San Lorenzo no es sencillo y entonces uno tiembla a veces de decir que se cansó de justificar a estos, como digo, miserables que han hecho, sin lugar a duda, se quieren hacer los dignos y justificando, y no se puede llamar. Esto no se tiene que acabar de una vez por todas, si no, el destino está muy, muy, muy comprometido, Walter. Walter ahora va a hacer una entrega de los valores aquí, en forma de hacer un discernimiento de los mismos, y van a entender de que a veces uno por eso está tan irritado con determinadas cosas. Buenas noches, Walter. ¿Qué tal, Pepe? Buenas noches. A ver, hay tanto, ¿no? Primero voy a decir que aplaudo lo que durante mucho tiempo pedimos, que fue la claridad de los números, que fue la apertura, entre comillas, ¿no?, de la tesorería para todos los socios y simpatizantes. En varios programas pedimos que nos digan la verdad, que apenas asumiera una comisión, directamente pusiera las cartas sobre la mesa de cómo está San Lorenzo. Recuerdo que, entre otros momentos, lo manifestamos cuando asumió la directiva temporaria, que obviamente no lo hizo. Usted habló de miserables. Yo iría más profundo, pero estamos en radio. La verdad que es increíble que en San Lorenzo todavía esa gente hable, porque debería darles vergüenza. Ya es un paso que no puedan ir a la cancha, porque obviamente tendrían el repudio total. Ahora bien, yo no sé si va a haber algún tipo de investigación interna y sanción administrativa. La verdad que no lo creo, y mucho menos algo penal, porque si no funciona la justicia para cuestiones todavía mucho más fuertes, menos para el fútbol. Pero sí aguardo que exista justamente eso, una condena total social de parte de los sanlorencistas para todo este pasado de mínimo los últimos 15 años que nos han traído hasta acá. Cuando más de una vez dije que San Lorenzo era un club autodestructivo, acá están los números. Cuando más de una vez dije que San Lorenzo era un club virgen, a pesar de ser grande, con historia y popular, acá está la comprobación. Y si hoy no somos más de lo que somos, si no estamos más cerca de River, digo ya de River porque lo de Boca es verdaderamente obsoleto por mucho, pero si no estamos más cerca de River, es por todos estos números y todos estos dirigentes que han venido firmando esta clase de contratos, principalmente en el fútbol o relacionados con el fútbol, prestamistas y demás, que nos han hundido de esta forma. Lo único que voy a separar es, Pepe, que la construcción del estadio de Avenida La Plata, del estadio en Boedo, no tiene nada que ver, porque por los montos que se manejan, mismo está pasando con River, para poder construirlo se necesitan directamente inversores extranjeros. Es imposible hacerlo con recursos totalmente genuinos, porque no lo genera ni el equipo de Núñez, mucho menos San Lorenzo. No, nadie lo Hasta el puede Real hacer. Madrid tuvo que apelar a ingresos extraordinarios
como para poder hacer esa ampliación tremenda del Santiago Bernabéu. Por eso separo No hay la capitales, no se construcción del quiere. estadio. No hay capitales genuinos en ningún club del mundo. Por Que eso, y más por con los eso. estudios que se quieren hacer, como se han hecho, como este que va a jugar a totalmente cerrado. Hay estadios que tienen una proyección impresionante. Ojalá tuviéramos una cercanía con Mercedes-Benz para que nos venga a hacer el estadio como el que Argentina va a jugar ahora dentro de poco. U otras de las tantas compañías que vio para el Mundial, porque en realidad no fueron hechos para el Mundial, pero que en su momento hicieron esos estadios faraónicos y fantásticos para poder disfrutar fútbol u otro deporte u otra actividad. No entra un Pero rayo, ni un rayito de sol entra ahí cuando vos necesitas del fútbol que tenga esa parte de que el césped tenga la bendición del sol y que se digan tantas cosas. Como Pero hoy ahora hay es. césped híbridos, Pepe. Hoy hay césped que tienen parte de sintético, parte de artificial. Hoy hay mucho de lo que tiene que ver con otra clase de cuidados y mantenimientos. De hecho, se ven por la tele con distintas máquinas extrañas para nosotros, pero principales para mantener los césped como están. Pero es maravilloso, de verdad que son maravillosos. Eh, pero volviendo a San Lorenzo, No, yo te quería poner, yo ya volvés a San Lorenzo, te quería decir que es como también, y ya cuando no vamos a entrar también en el tema este, de que estos cambios de que se toman medidas en medio del fútbol, porque realmente se está asesinando, hay cosas que yo las considero, pero es para hablarlo largo y tendido, esto de partir los tiempos. eso ¿eh? estoy de acuerdo, Eso totalmente de acuerdo. es un asesinato al fútbol, porque cuando un equipo viene trabajando, haciendo un trabajo sucio, lo va manejando y se asienta a la mitad de los tiempos, que son los 22, 24, 25, es cuando un mediocampo ya empieza a fortalecerse futbolísticamente. Ya viene manejando el partido, como le pasó a Alemania en ese primer tiempo en que se cortó ante Costa de Marfil, y cuando se reanuda a los segundos, Costa de Marfil, que venía ya a Alemania de ir asentándose y manejando el partido, en la reanudación le hace el gol. Entonces hay cosas que no tienen sentido. Lo parte el fútbol, lo corta, lo saca a un equipo, lo enfría. Entonces eso no es el fútbol. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que se hace, pero desgraciadamente, como decís vos, se manejan sin lugar a dudas, es tan espurio todo lo que se genera y es tanto el dinero que hay. Yo siempre lo digo, que el fútbol es el problema del fútbol, la tremenda cantidad de plata que gira alrededor del fútbol, no te quepa ninguna duda. El mal del fútbol es que lo que sobra es plata. Creas o no, cuando se parece de que, al contrario, habida cuenta de que los clubes, para hacer lo que se hacen, entran capitales que están muy ajenos a lo que pueda generar cada institución si no se hace en vía ese proceso, ¿no? De dinero. Así le está pasando a San Lorenzo. Sí, Walter, dale. Justamente eso, Pepe, justamente dónde está ese dinero porque realmente lo necesitamos. Pero decía al comienzo, más allá de ese paréntesis reflejado con el estadio de Avenida La Plata, que lo quito de toda esta cuestión de presente económico financiero, decía que aplaudo el hecho de que partamos del punto cero diciendo la verdad. Falta todavía, ¿eh? Pero este fue un buen paso. Insisto, lo dije la otra vez, el día jueves. Marcelo Culota, si lo entiende como no lo entendieron otros, muchos otros, tiene la posibilidad más que de lucirse, de sentar las bases de un desarrollo. Empezó por lo pronto en la parte comunicacional bien, porque fue capaz de decir esto es lo que tenemos en las manos.
una bomba de tiempo, y a empezar a tomar determinadas decisiones, porque lamentablemente muchos otros también tomaron a San Lorenzo como municipio y entraron a meter empleados a diestra y siniestra. Total, paga San Lorenzo. Y es increíble como tengamos un plantel de 750 empleados para tan poco de superficie entre Ciudad Deportiva y Avenida de la Plata que disponemos junto con las actividades. Pero la realidad es que a este informe de Estado, que ya les voy a entregar algunos números principales para no marearlos con tantos, falta una segunda parte. ¿Cómo vamos a ir desarrollando el plan para acortar todo este desbande económico-financiero? La reducción de los empleados es una, sí, perfecto, pero no soluciona el problema de fondo porque las deudas son enormes. ¿Y cuál va a ser la decisión? Si usted me pregunta a mí, yo lo primero que haría es contratar un muy buen equipo de marketing y un economista, para que ellos, profesionales, porque esto lo tiene que tratar gente profesional, no socios, no hinchas, sino profesionales en la materia, que son los que deben construir el mecanismo por los cuales San Lorenzo en determinado tiempo, hablo de años, tiene que reducir considerable esa deuda. Los números, la verdad, son durísimos. Para empezar, disponemos un pasivo estimado en 67 millones de dólares, casi 68. Es una locura cuando hace no mucho tiempo atrás el expresidente Moretti denunciaba que había 30 y pico. Así que evidentemente ahí o se escondieron algunos números o el desbande fue, o las dos cosas. El desbande también fue grosero y grotesco. Hay deudas con exjugadores y cuerpos técnicos de 8.500 millones de pesos. Entre ellos, los principales son Fridisewski, el delantero ese que erró aquel penal en Mendoza, mamita, que no llegó a jugar no sé ni 2 o 3 partidos, y reclama 1.100 millones de pesos. La Roca Sánchez tiene una deuda de 800 millones de pesos. Nicolás Hernández, el carnicero famoso que también jugó nada, 660 millones de pesos. Y además hay deudas de sueldos, viviendas y primas con el plantel entre enero, febrero y marzo de este año de 630 millones de pesos. Y todos son millones, ¿eh? Todos son millones. Hay 61 contratos profesionales, de los cuales 30 vencen en diciembre de este año. Ahora, hago un asterisco acá. Porque, además del plantel profesional, por eso no se vuelvan locos con el número de 61 contratos profesionales, usted sabe que por una cuestión de proteger patrimonio, los clubes también tienen que hacerle algunos contratos profesionales a jugadores de inferiores, sobre todo los que vienen asomando, porque si no se los llevan con la patria potestad y etcétera, 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 y uno los pierde. Entonces, acá solo hago un asterisco. Si bien el número es grande, 61, ahí también hay muchos que tienen que ver con jugadores de inferiores. Igual yo creo que debería ser menor este número. Hay deudas con clubes de 1.200 millones de pesos. Y esto es lo más grave. Hay reclamos de mutuos, de ex dirigentes, cercano a los 15.800 millones de pesos. Muchos, estoy absolutamente convencido, y esto es algo que digo yo, que deben estar recontraflojos de papeles. Pero bueno, el reclamo es ese. Hay reclamo de deudas por acuerdos con representantes de 2.500 millones de pesos.
Después tenemos inhibiciones, por ejemplo, la de los hermanos Romero, los paraguayos, de casi $600.000, de Diego Rodríguez de $216.000, del colombiano Zapata de $40.000. Hay cesiones de derechos de televisión por 6.480 millones de pesos. Y la verdad que la situación del saldo de caja es negativo, obviamente. Hay un saldo de caja negativo de 1.750 millones de pesos, más 600 millones de pesos en cheques depositados denunciados. Podría seguir, Pepe, la verdad es que podría seguir con los No, números. Yo seguí. espero no estar mareándolos, pero por ejemplo, otras deudas, 10.749 millones de pesos con entidades extrajudiciales, 1.600 millones de pesos en cheques en el Banco Central y diferidos, 119 millones de deuda bancaria. Esto es más grave. Hay una deuda de 166 millones de pesos en el pago del formulario 931 que corresponde a los empleados. Hay 11 millones de pesos de embargos del personal. Hay 2.273 millones de pesos de deuda con proveedores, cuenta corriente, etcétera, etcétera. Hay 385 millones de pesos de deuda con deportes. 96 causas judiciales activas. Hay un pasivo judicial de un 29 millones de dólares. Entre eso usted tiene el fondo de Luxemburgo, el fondo suizo, el llamado fondo suizo, de 5.200.000 dólares. Tenemos cuentas embargadas, la del Vapro, la del Supervil, la del Banco Ciudad, que son embargadas o con saldo insuficiente, que obviamente afectan al pago de sueldos, proveedores, obligaciones corrientes, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo pensás que este muchacho, con todo lo que se está embriagando al abrir y cuando uno ve el pasivo, 1 año y medio de gestión que va a tener, no le va a alcanzar ni para emprolijar No, con por todo eso esto? yo En hablaba el absoluto. jueves de unidad, Pepe. Por eso yo también le decía de que Marcelo Culota quizá no vaya a lucir como un presidente de San Lorenzo, porque no hay para lucirse realmente con tanto problema. Ahora, tiene un papel mucho más importante que el lucimiento, que es cimentar las bases para cambiar y unir, porque si no nos unimos con estos números, decididamente ya hay una batalla, diría más que la batalla, hay una guerra totalmente perdida, pero totalmente perdida, ¿eh? Debo calcular, Walter, que aquellos clubes que económicamente están un poco más estabilizados y tienen otra ayuda externa que es bastante importante para el diario andar, por las cuotas sociales como recauda Boca o River y demás, por todo lo que tienen que pagar y demás, y su presupuesto, y han recibido ayuda de todos lados para hacer una reforma de cancha. Fíjate lo que Boca quiere hacer y cómo le cuesta. Imagínate San Lorenzo que pretende hacer una cancha, no digamos que pese a que vengan las ayudas donde tengan que venir, con semejante pasivo, porque esos clubes no lo tienen, porque no han padecido la desgracia que tuvo San Lorenzo a través de todos estos años, cuando vos a veces manifestás, y yo al cabo de 30 años me remonto para atrás, yo te diría que hace mucho más de esas décadas que vos estás Más de 50, contabilizando. Pepe, para mí más de 50. Entonces uno calculale que todo uno le tocó vivir mucha parte de todo esto, convivir con todos los que hoy a través de los años y figuras relevantes de San Lorenzo en el aspecto futbolístico, estas deudas y esta forma de manejarse, no es de ahora, no es de ahora. No, claro que no. Entonces, Por eso ahora insisto en esta presión, si es que podemos denominar o utilizar esa palabra, que le pongo a Marcelo Culota. Él tiene la posibilidad
y diría la obligación y la responsabilidad de empezar, porque esto es empezar, esto no es que se termina en 1 año y medio, esto va a pasar mucho tiempo y seguramente vendrán otras comisiones directivas si es que él no repite ganando las elecciones del año que viene. Él tiene la posibilidad de empezar con la reconstrucción y tiene para mí la obligación de generar una unión bien fuerte y cimentada bajo prismas sólidos. A ver, Pepe, insisto, yo entiendo que dentro de la comisión directiva debe haber gente exitosa en sus profesiones. No le voy a quitar mérito a eso, seguramente. Pero para este presente de San Lorenzo es necesario, insisto con esto y lo voy a repetir muchas veces, no hoy, sino en diferentes programas, es necesario de profesionales que estén debidamente formados y capacitados para crisis de este calibre. Por eso hablé de un muy buen equipo de marketing y un economista que le permitan a San Lorenzo desarrollar un mecanismo de reconstrucción económica y potenciamiento económico. Pero se van a hacer muchas cosas, en el camino van a quedar muchas cosas como patrimonios del club, porque esto así nomás, a través por la mejor voluntad que se pueda poner con las recaudaciones que pueda generar como institución genuina San Lorenzo, es mucha la deuda. Entonces Bueno, por eso todo lo que se recaude, San Lorenzo necesita todavía generar más, además de lo que se recauda. Esas ayudas externas van a tener, sin lugar a dudas, condicionamientos muy importantes. Pero es normal, Pepe, y también forman parte de una negociación. Yo, por ejemplo, más allá de que, insisto, para mí lo primero que tiene que hacer Marcelo Culota es ir a buscar un economista y gente muy especializada en marketing, muy, pero muy. Digo esto, que en una negociación, yo, por ejemplo, no puedo pedirle a Mercedes-Benz que venga y me haga un estadio y yo después explotarlo con un 90% de ganancia y 10 para la empresa. Esto está claro que no. En una negociación siempre hay una posición, una más fuerte que otra, a veces más equilibradas. Hoy San Lorenzo, a ver, pues son dos cosas diferentes, Pepe. Yo creo que esta crisis no afecta a lo de Avenida La Plata, para nada, porque son bien diferentes. Walter, no lo podés separar una cosa de la otra. Sí, Pepe, porque yo no voy, San Lorenzo no va a utilizar recursos propios para hacer estadio en Avenida La Plata. Pero lo sé. Entonces, si viene una empresa, obviamente, San Lorenzo pone el terreno, la empresa pondrá su economía y a partir de ahí viene la negociación de cómo explotan el estadio. En cambio, usted la deuda la va a seguir manteniendo, pero tiene que generar otros recursos, además de la cuota social, además de mejorar el sponsorio en camiseta y otros recursos ordinarios que hay, tiene que generar todavía muchos más para ir paliando la deuda. Porque el dinero que entre va a ir a la deuda, no va a ir a Avenida La Plata. A Avenida La Plata irán los recursos extraordinarios o que vengan de afuera, como esas ayudas y demás, como tienen otros también, para exclusivamente ese negocio. Pero Walter, mientras tanto, usted tiene que resolver lo otro por otro lado. Claro, pero ahí corren parejo, corren incisivamente, con la misma pujanza una como la otra, porque las deudas contraídas, a la corta o a la larga, las tenés que pagar de alguna manera. Obvio, pero yo no digo que no. Pero lo otro, tenés que pensar que también para ser competitivo, para jugar todo lo que se avecina, para generar recursos, para que San Lorenzo pueda deshogarse y poder ir pagando deudas, tiene que competir en otras competencias que son las que dejan plata. Si uno compite bien y tener un equipo competitivo le cuesta a aquellos que están estabilizados y que venden jugadores. ¿Cómo es posible que Racing vende un jugador que lo formamos nosotros, que lo teníamos trabajando a contraturno hasta que después lo
lo repuso ahí cuando lo había tenido y demás a Gaby Rojas, que venía no lo tenían ni en cuenta, jugadores de ese calibre, y Bueno, hasta que pero no ahí es otra escuchamos, cuestión, ahí es otra cuestión. no, quiero esto, te lo cierro esto. Y que Racing lo vende $6 millones al Cruzeiro de Brasil, cuando San Lorenzo, si lo tuviera que haber vendido, lo regalaba y no había un mango. Entonces yo te digo, ahí donde están los negociados. Bueno, pero ahí estamos de acuerdo, Pepe, ahí estamos de Bueno, acuerdo porque se esos, necesita. Bueno, esa, el hecho que te lo quiero terminar, Walter, redondear. La parte deportiva, para poder generar todo esto, se tiene que armar un equipo de élite. Y San Lorenzo, por historia, por la clientela que tiene, por lo que significa, por la cantidad de gente a lo largo y a lo ancho del país, hasta en el exterior tiene hinchas, necesita tener un equipo que esté jugando competitivamente y en torneos que den relieve internacional. ¿Sabe lo que cuesta armar esta clase de planteles y competir? Porque estamos cediendo. Fíjate vos que ahora después lo vamos a hablar, donde cómo eligió San Lorenzo y demás para hacer la pretemporada, se van cediendo muchas cosas, que si bien son austeridades y demás que se toman por algún lado, tenés que empezar, entonces exacto. siempre cedés. Ese es otro de los problemas, otro grande que no lo tienen otros clubes, que acá parece que es la gran obligación de que vos tenés que hacer la cancha sí o sí. Entonces, mientras tanto, la cancha la tenés. Pero todo esto no se resuelve de la noche a la mañana en un club que Obvio. después, cuando cambia de timón, el que maneja el timón del club, cambian después de un acto electoral y cambia prácticamente todo. Entonces vienen siempre traídos la gente de confianza de cada elemento que vuelve a armarse o elegidos en un acto electoral y a empezar de nuevo con toda la historia. Es una cosa muy difícil. La plata que se debe del fútbol cuando se atrasan de esta manera, si no vienen por otro conducto, si no vienen con una política totalmente distinta, que no se te comparece con lo genuino que puede generar un club, hay que tener muchos socios, muchos socios. San Lorenzo está muy distante de aquellos clubes que manejan presupuestos enormes, como puede ser, siempre ponemos River, a Boca, incluso el mismo Racing, y a veces Independiente disimulan mal las cosas. San Lorenzo, por lógica, aparecen estas cosas que vos estás haciendo ahora el discernimiento correctamente y te encontrás con esta historia que tiene que correr paralelo a lo que es lo competitivo en lo futbolístico, en la parte activa, que lo que él quiere el hincha que va a la cancha y recoger todo lo que pueda colaborar con el club y hacer el sacrificio de ser socio, colaborar en todos los aspectos, necesita la retribución de un equipo que por lo menos le dé algunas alegrías. Y eso es muy duro y es muy difícil de congeniarlos. O sea, de que no es sencilla la cosa, porque a través de muchos años se cometieron actos, lo durmieron, lo patearon para adelante, lo llevaron permanentemente escondiendo toda la porquería, no en las alfombras, en el sótano, aniquilando a la institución y cargándolo de todo este sentido, ¿no? De inoperancias y a los cuales todavía hablan, ¿no? Bueno, sí, completemos, Walter, esto y No, por después eso, Pepe, yo, a ver, tenemos otras informaciones también. Esto no va a quedar acá hablado. no, sin dudas que no, sin dudas que no, pero por eso yo digo que hay puntos sumamente relevantes que no se ven, que no destacan, que no lucen, pero que son relevantes para el futuro de la historia del club. Para mí no es un dato menor el tema de una unión para lo que usted dice, no haya cambios, contracambios y contracambios, contracambios. Acá tiene que haber un plan que Totalmente. progresivamente se respete, inclusive en lo que tiene que ver para mí
en esa mina de oro que son las divisiones inferiores. Pero no donde se elija solamente un coordinador, técnicos, profes y demás, sino, como yo dije la otra vez, con un proyecto integral. Porque usted hablaba de Gaby Rojas, pero lo cierto es que Gaby Rojas también después terminó explotando después de irse de San Lorenzo y después de pasar por Peñarol de Montevideo y recién avanzado ya su proceso en Racing. Entonces, San Lorenzo lo que tiene que hacer en algún punto como política para que esas situaciones se minimicen, quizá San Lorenzo el que pueda sacarle un poco de ventaja, es empezar a tener dentro de su planteo, aunque sea competitivo, jugadores a los que espere, porque a veces hay jugadores a los que no se los puede esperar. Mírelo a Berterame, ahora en el Inter de Miami, en la selección de México y demás. En San Lorenzo era un delantero del montón, Pepe, Bueno, y explotó después. no, venía como todo, claro, pero tú buscó competencia en otro lugar cuando así se hizo, porque en San Lorenzo cuando un delantero que hace muchos goles en interiores, yo te puedo nombrar un montón Hay de mucho. elementos, hay muchos que lo tengo hoy, que sin lugar a dudas los resultados de las inferiores así lo van demostrando, pero que no tienen competitividad. Lo Roja es distinto, nada que ver con lo de Berterame, ¿sabe por qué? Porque fue engañado, porque cuando volvió y San Lorenzo lo volvió a redescubrir, con el técnico que lo extrajo de ahí, de trabajar a contratiempo, entonces ahí es donde le prometieron una casa y vino el gran disgusto que se tuvo que ir después a cambio de eso, que por el contrato, dejarlo libre por la deuda. Pero estaba ya relevándose y siendo un jugador que había vuelto y ganándose el puesto donde San Lorenzo como realidad de jugador, que después cobró más importancia con un campeonato en Racing, más relevancia con la designación en la selección, su designación última, lo valorizó, estoy de acuerdo, pero que no era un chimango, que tenía que esperar todavía una formación y estaba crudo, todavía no estaba en su punto para sacarlo. Bueno, ahí No, Pepe, y ahí coincidiendo con lo que usted dice, San Lorenzo no tiene que cambiar piezas cada vez que se termina una elección, por lo menos no las que funcionan, ¿no? Porque si hay una que funciona, que no funciona, sí hay que cambiarla. Pero lo mismo tiene que pasar con la Secretaría Técnica y todo eso de fútbol profesional, que llega un dirigente y se tienen que ir los que ya estaban. A ver, creo, insisto en esto, y esto es presión para Marcelo Culota. Si quiere transformarse en un presidente verdadero de San Lorenzo de Almagro, acá hay que tomar decisiones. Y entre las decisiones es armar la estructura. Y entre la decisión no fundamental tiene que ver, y esto afecta a las elecciones del 2027, con un proyecto macro que suscriban absolutamente todos los actores para que San Lorenzo tenga una continuidad de proyecto pasado el 2027. Mire lo que dijo. Yo tengo respeto, más allá de por ahí, no lo conozco personalmente, pero tengo mucho respeto por Juan Sebastián Verón. Mucho más por un tipo como el Pupi Zanetti, un excelente lector de situaciones que supo verla y por eso hoy es vicepresidente del Inter. Pero voy a reflejar Walter, una frase de Verón. Sintetizame que son muchas las informaciones que tengo y no va a Sí, entrar. una frase de Verón es: lo principal en un proyecto es el proceso. La repito, lo principal en un proyecto es el proceso. Bueno, el proyecto lo tiene que escribir Marcelo Culota, el proceso lo tienen que llevar adelante todos los sanlorencistas con una unión bien reflejada desde lo político y las decisiones. No hay otra.
Totalmente. Walter, la vamos a seguir esta porque es un tema candente, es imposible separarlo permanentemente. Pero hay otras informaciones a las cuales queríamos también narrarle a la gente. Nos vamos un rato a hacer un separador al estudio, Rubén, y regresamos con la dominguera Opinión Azulgrana. Ya volvemos. Pausa en Opinión Azulgrana, el programa legendario de San Lorenzo de Almagro. Por los triunfos que noble has logrado, hoy la hinchada te llama Ciclón. Seguinos en ex, @OP Azulgrana y en el Twitter de la radio, @Gama 1490. Escucha Opinión Azulgrana también vía web, Radio Gama en internet, .online. Bajate la aplicación de la emisora, metete a Play Store y descarga la aplicación de Radio Gama. Volvemos a Opinión Azulgrana con la conducción de Pepe Antico, el hombre del tablón. Viejo club, San Lorenzo de Almagro, siempre fuiste un glorioso campeón. Por los triunfos... Volvemos al hilo conductor de Opinión Azulgrana, Walter, y vamos a hacer un carrusel rápido. Sí, hay novedades muy importantes, Pepe. La primera se la tiro yo. Gonzalo García vuelve a ser técnico del primer equipo de básquet. Me sorprende porque es una contratación sumamente importante. No sé cómo habrá sido el arreglo, pero lo cierto es que Gonzalo García va a dirigir los destinos nuevamente del primer equipo de básquet. Nos vamos a interiorizar para agregar porque también así nos ponemos al día también con el básquet. Yo quería decir que luego de analizar varias alternativas y evaluar el estado de distintas canchas, porque estamos hablando que el lunes vuelven al trabajo San Lorenzo para iniciar la pretemporada, luego de hacer una evaluación de distintas canchas, la conclusión fue que los más óptimos campos de juego para trabajar son los de la ciudad deportiva, según Álvarez y compañía, ¿no? La idea es realizar un plan con doble turno, como lo propone Álvarez, para hacer más óptima la parte física y futbolística del plantel. Con esa premisa, la dirigencia, con rápida decisión, enfocó la búsqueda del alojamiento de la plantilla y se pusieron de acuerdo con el Howard Johnson. Alertó Román Cotter. La idea es que los elementos futbolísticos puedan tener, digamos, más cerca el previo, no estar tan alejado, y ganar con esto tiempo para entrenar, y tendrán más tiempo también de descanso. O sea, de que menos distancia, ya que y las exigencias que va a dar sobre todas las cosas hacer un doble turno. Con esa idea se viene. También lo otro, tenemos Walter, que está analizándose en este aspecto. Por eso después, cuando vos haces esa lista que estuviste dando jugadores que no han jugado ni minutos y están hablando de una cifra
excepcional que se le debe al club, no han jugado nada. ¿Qué es lo que se hace qué es lo que hacían con los contratos y demás? Porque fíjate, ahora el técnico se repite toda esa misma historia con jugadores que llegaron en el mercado anterior. En el mercado anterior no jugaron nada y esto por lógica después se le va a tener que pagar todo este contrato y son deudas. Entonces, ¿cuándo vamos a terminar con esto? Porque más de 10 jugadores no son tenidos en cuenta, observemos, y ya fueron notificados de su separación de la plantilla. En su gran cúmulo son refuerzos que arribaron el semestre anterior y no pudieron encajar en el equipo. El técnico Álvarez tomó la decisión de que estos jugadores, estamos hablando de Luciano Vieto y del Goyo Rodríguez, entrarán a contraturno, entrenarán en la pretemporada mientras buscan otro rumbo en el mercado, ¿no? Lo de Vieto es llamativo, pero si nosotros acá lo veníamos alertando, pero sus molestias musculares no le dieron la parte competitiva, entonces por lógica traen un jugador que cuando no tiene continuidad, está agarrando su forma, enseguida alguna molestia por ya su carrera dilatada, que están los músculos gastados en muchos aspectos, y como hay que actuar muy seguido y cuando vienen la ristra de partidos, el lomo no le da. Digamos que también fueron, y no lo va a tener en cuenta un resto, arribados al mercado reciente como Gonzalo Abregó, que tuvo la suya, se la dio a Jude y no encajó. Mauricio Cardillo, menos que jugó, no recuerdo que haya jugado algunos minutos. Y también Guzmán Corujo, también se agregan otros apellidos que venían siendo en este aspecto no tenidos en cuenta: Altamirano, Franco Perruzzi, Lorenzón, que ya tiene algunos pedidos de clubes del Nacional B, como en el caso de Morón, que lo quiere volver a retener porque Morón lo tienen como un elemento de primera magnitud, y Quilmes también. Celaya, que el padre fue el que produjo el advenimiento de Gina a San Lorenzo, y digamos que Alasia, que jugó mucho, vino, no trabajó ni con la primera ni un minuto, y vino como refuerzo de reserva con posibilidades. Después sufrió una lesión que lo retrasó, pero volvió y siguió jugando en la reserva, pero no va a ser tenido en cuenta, y llamativamente tampoco, porque hay que poner unos mangos ahí, Fabricio López, y acá no va a parar la cosa, ¿eh? Así que todo esto que viene que tiene que ponerse a tono, ¿no?, el técnico con respecto a esta razzia que está haciendo, y cuáles son las cosas que puedan incorporarse, y los jugadores que puedan también, porque hasta ahora hay más peligro de baja que de suba, porque fijémonos que como consecuencia de que si tenemos que hablar de refuerzo, el primero que le llega al técnico y que lo va a tener en cuenta y regresa al club luego de su préstamo en Barraca Central, y el lunes se tiene que presentar a realizar la pretemporada con el resto del plantel, es Bruera. Por eso sabiendo que está tratando de ubicar a Cuello, que tiene muchas ofertas, se habla en el rum, pero oficialmente y concretamente nada. Yo creo que de eso San Lorenzo corresponde el 60% de producirse una venta y el 40% de Almagro. Así que todo este montón de situaciones que estamos hablándolo ahora rápidamente, que lo damos como información, in extenso lo vamos a ir desarrollando, ¿no?, en ese aspecto. Por otra parte, como noticia que la podemos tomar, positiva, se hablaba y se habla, porque casi está esto concretado, y sería una buena noticia para los Cuervos cuando
San Lorenzo vendió a River al lateral derecho, ¿se acuerdan de Andresito Herrera? Buen lateral que después tuvo problemas, se fue no bien y tuvo alternativas en River, y cuando lo vendió se quedó con el 30% de su ficha. River lo cedió a préstamo al Colombia Club, que es un club de la liga estadounidense, y estuvo 2 años y se decidió comprarle al jugador la opción que era de $1.500.000 por el 100% de su ficha. O sea que se lo queda el club estadounidense y San Lorenzo mantiene el 30% por ese porcentaje. Pero digamos que recordamos que en $4,5 millones que le corresponde a San Lorenzo por esta venta, en esta plata que se va a hacer, que hace uso de la opción, y embolsaría $450.000 de ese 30%. Recordemos que en el 2022 transfirió San Lorenzo a River el 70% en $2.500.000 y quedó con el 30% para cifra que cobraría cuando lo que tiene que percibir cuando el Columbia Crew haga efectivo ya la adquisición del jugador y dé el dinero. Recordemos que debutó en el 2018 cuando Viallo era el técnico y jugó 61 partidos en San Lorenzo. Otras noticias también hay que sumarle a esa plata lo de Gaby Rojas. Gaby Rojas vendido por Racing al Cruzeiro en Brasil por 6 millones y San Lorenzo le corresponde ese porcentaje, no de $300.000 por la formación, derecho de formación, sumaría unos pesitos dentro de este mare magnum de pagar y pagar algo. Bueno, una aspirina mala a veces no viene para calmar algún dolorcito que es momentáneo, ¿no? También tenemos que decir que la reserva, Walter, enfrentó a Tigre, cerró su participación en el certamen, no clasificó a los playoffs, ya es sabido, por la fecha 18 en el predio de la victoria en el Náutico Acoa, y del torneo Proyección Apertura 2026 fue empate, 2-2, con goles de Thiago Perugini y Alejo Rivas, partido equilibrado, ya había terminado el primer tiempo 1-1 y la paridad se mantuvo en el segundo tiempo. También recordar que Bautista Vareiro, volante central de la sexta división, por eso mirá cómo se van sumando jugadores, ¿no? Categoría 2009, fue convocado a la selección nacional sub-17, para la próxima semana va a comenzar a trabajar también allí, y debutó justamente ayer el partido el viernes ante Tigre en la reserva. Esto se va elaborando y van siempre nutriendo los seleccionados argentinos. Por eso esto que vos hablabas, Walter, de lo que es una mina que puede hacer de muchos consumos, y ahí pueden salir muchos, si se trabaja bien pueden salir mucho dinerillo, ahí hay que apuntar también. Eso también te lo voy a dejar a vos, que preparé también un tema de esto. Tenemos pleno conocimiento en líneas generales de todo lo que es el fútbol amateur, porque toda la vida, yo le sigo diciendo amateur al juvenil porque siempre lo consideramos así. Ahora está invadido, sufre un problema invasivo de personajes, ¿no?, que viene a ser el gran negocio. Por la fecha 15 del fútbol juvenil, el fútbol juvenil Liga Profesional, San Lorenzo enfrentó a Tigre en Ciudad Deportiva y jugaron las menores séptima, octava y novena, y arrancó la tripleta en la Ciudad Deportiva con la séptima división, categoría 2010, y tras intenso partido
los goles fue empate en 2 goles y anotaron este chico de Alessandro, que es un valor que se viene destacando, ¿no? Sin duda. A ver ahora, un segundo, Walter, con respecto a esto, porque quería decir que enfrentaron en esto, sí, digo la jornada, ¿no? Con los de Victoria, con la 8ª división, categoría 2011, y fue un triunfo justo, con gol de Jeremías Kadijievich. Cerró la tarde en Ciudad Deportiva con la 9ª, diría categoría 2012, excelente triunfo, tras arduo partido 2-1 con tantos de Sclán y Ocampo. Las mayores, 4ª, 5ª y 6ª, jugaron en el predio Ramón Milver como visita, y arrancó la 4ª división y fue un trabajoso triunfo 2-1 con goles siempre. Y acá donde me vino la confusión antes, cuando hablé de este goleador que permanentemente sigue haciendo goles, de Alessandro. Siguió con la 5ª división, categoría 2008, y por una duda, para que no se pudieran, sin dudas, se pudieron doblegar, y fue un 0-0. Cerró la tarde en el predio de Tigre con la 6ª división, categoría 2009, y fue una aplastante victoria por 5-2, que lo dice todo, ¿no? Con goles de Arjí, Otero, Ojeda en doblete y Bartolomé. A toda orquesta cerró esta jornada, tarde invicta con 4 triunfos y 2 empates, que marca una excelente y triunfal jornada. Si tenés algo vos, Walter, porque quería agregarte que en el Caballito Anteferro, en el multideportivo, San Lorenzo cayó 2-0 por la 16ª fecha del torneo de primera división de AFA del futsal masculino, y por lógica esta derrota lo siguen comprometiendo, porque no se puede dejar en el camino, ¿no? No puede darse esto, va a tener que empezar a seguir sumando, porque si no está muy comprometida en ese aspecto. Bueno, Walter, si tenés algo más para completar vos con respecto a alguna noticia que a mí me ha quedado... Sí, Pepe, entre paréntesis, obviamente decir que en algún momento se va a tener que tomar con seriedad el futsal masculino, pero con seriedad de verdad. Obviamente que no es prioridad con tantas cuestiones y obligaciones que tiene el club hoy en día, pero en algún momento se tendrá que tomar con más profesionalidad esa disciplina. El vóley masculino le ganó a Boca en la casa del vóley por 3-0, con parciales de 25-22, 25-22, 25-18, y el próximo viernes va a jugar contra River en el mismo lugar. Ya dicho lo de Gonzalo García, que es nuevo técnico de la primera división del básquetbol. Veremos ahí cómo se estará rearmando la disciplina. Y no mucho más, Pepe, a la espera de, obviamente, la confirmación de hora y lugar para el 17 de julio, cuando San Lorenzo enfrente al Deportivo Riestra por la Copa Argentina. Va a haber un amistoso con Gimnasia y Esgrima de Mendoza acá en Buenos Aires en la pretemporada. Y después nada, ver qué sucede el próximo lunes con toda la fuerza argentina para ganar un campeonato más. Y vuelvo a insistir con lo siguiente. Creo que Marcelo Culota tiene que tomar decisiones sin que le tiemble el pulso, tanto en la reducción de planta de empleados, como para mí en la contratación de un economista y una serie de profesionales en marketing, para mí muy fundamental, como también en la construcción de una unión por el desarrollo de San Lorenzo de aquí hacia el futuro.
Para mí, esta comisión directiva, si bien entre comillas es como transitoria porque es de 1 año y medio hasta las próximas elecciones, tiene un relieve demasiado fundamental en lo que viene de San Lorenzo de aquí en más. Por eso le tiro toda la presión que le tengo que tirar, porque tiene ante sí la posibilidad que otros no tomaron, pero sí de ser alguien importante para la reconstrucción de este club. Walter, también tengo acá, quería decir que la buena campeonatos que están haciendo las Santitas, ¿no? En lo que concierne al fútbol femenino, y en Ciudad Deportiva empataron 0-0 ante el Belgrano Cordobés por el torneo Apertura de Primera División Femenina, en un encuentro arduamente jugado. No pudieron vulnerarse, Belgrano tuvo, digamos, más chances, pero apareció como figura Azul Mucci, una excelente arquera de los Cuervos, y evitó que se concretara. En San Lorenzo se destacaron áreas como lo más peligroso en el aspecto ofensivo, y con este punto mantiene la punta con 23 puntos, y la próxima fecha se viene el clásico. Visitará nada menos que Huracán en La Quemita, un encuentro muy especial en donde buscará de mantener su liderazgo. Bueno, Walter, quería en este sentido recordar lo que le había dicho yo y el consejo que le daba, que había que sacar al hombre cuando le dije, vamos que nene, tenés que tenés que salir de esta porque es la tuya. Y afortunadamente pudo salir de este enjambre, este pozo, de este laberinto Gil, el que lo habían metido, y bueno, Paraguay logró un buen triunfo, nos alegra porque teníamos parte de lo nuestro en San Lorenzo, con un jugador que San Lorenzo lo terminó de formar, lo puso en la grilla de los jugadores internacionales. Paraguay lo usó y lo eligió y lo mantuvo Alfaro, le dio la chance, y ayer se puso de nuevo en el punto, un buen punto, hizo un buen partido, y esto nos alegra profundamente. Queríamos nosotros también, ya que nos vamos viendo, desearle a todos fundamentalmente, ¿no?, en el Día del Padre, en que uno quedamos imbuidos todos, y queríamos hacer para ellos un pequeño reconocimiento, como habitualmente lo hacemos siempre que sucede el Día del Padre, a través, ¿no?, del tiempo, en Opinión Azulgrana. Si Rubén coloca la musiquita que siempre nos apadrina, vamos a acordarnos de los padres en su día. A todos les deseamos lo mejor, de lo mejor. Padre, me ofrende tributo a tu grandiosa expresión, y en ella va la emoción de mi lírica profunda. Padre, tu nombre me infunda un deber, una función, y como un gran homenaje te brindo mi inspiración. Forjador de la familia de expresión noble y sencilla, luz del ingenio que brilla en la moral del destino, por tus 500 caminos tu horizonte fijo, como si fuera una esperanza por el amor de tus hijos. Son la ley del pensamiento que en el hogar acredita, son la palabra bendita que apacigua la amargura, sos efecto, sos ternura, sacrificio, inspiración, y en la senda de la vida sos rectitud y razón. Padre, altruista conductor en la ley de evolución, Padre, símbolo y función, patrimonio del hogar. Padre, tu nombre sin par simboliza la emoción frente al afecto profundo del don de la creación. Como razón personal te dedico esta expresión. Tu recuerdo en la emoción es pálpito en mi memoria.
Yo en mi larga trayectoria hoy fundamento mi razón, homenajeando a los padres cultores de mi inspiración. Y al poner punto final en prosa recordatoria, tengan toda la memoria de mi sentido cantar. Padre apóstol del hogar, escucha el canto profundo que en la fecha le dedico para los padres del mundo. Bueno, un alto, Walter, en todo esto y en la recordación de todos para que aquellos que los tienen, otros que no lo tienen tampoco, recordar todo lo que han sido, porque un padre profundo en momentos duros de la vida es el que a veces trata de buscarte y encaminar y llevar el destino hasta que cada uno después, por sus propios formación y su propia concepción de las cosas, va armando con mucha visión lo suyo. Todo esto es lo que conjugamos, Walter, en el día de hoy, en este contenido dominguero que es el Día del Padre también, y lo quisimos reflejar. San Lorenzo es, ¿cómo lo podíamos tomar? Yo no puedo decir hijo de uno, en su momento era padre de uno, después se transforman las cosas, y siempre con esa misma pasión que quizás otros no lo tengan para darle el contenido que necesita un gigante como es San Lorenzo, porque es parte de nuestra vida. Está viva y vive y late. Y nos duele profundamente todo lo que le está pasando, y está siempre la palabra, señora, acá en opinión azulgrana, lo mejor para, sin lugar a dudas, poder salir de este trance que estremece a veces escuchar los números, y vamos a seguir tocando ese tema igual, y lo mismo en la parte deportiva, en la cual ya le manifestamos que el lunes reanuda para la pretemporada y con jugadores que ya nos va a contar San Lorenzo en un reconto, ¿no? Así de lo que dijimos en todo que es el transcurso de esta edición de Opinión Azulgrana, que ya a medida que transcurra la semana, cuando regresemos el jueves, vamos a ocuparnos de todo eso y ya van a tener unos días y las decisiones que se van a seguir tomando con respecto a lo futbolístico. Y bueno, lo demás, lo otro, ya lo dijiste vos con gran acierto, es de que si hubo parte de un sinceramiento que estamos pidiendo para que esto de una vez por todas se ponga en la mesa, y esto no se arregla solito, ni mucho menos en un año y medio, y sí se arregla cuando todos juntos podamos hinchar del mismo carro y lo saquemos definitivamente, que el que vale queda y el que no vale no tiene que pisar más la institución. Sí, Walter. Sí, Pepe, nada, no quiero agregar más porque ya lo hemos dicho casi todo en esta emisión durante el tiempo. Mañana lunes juega Argentina, que gane, que conquistemos con solvencia el segundo partido del Mundial en la continuidad de este nuevo sueño y que nos veremos el próximo jueves a ver qué es del devenir de San Lorenzo, que empieza la pretemporada este lunes, hacia dónde va, y todas las novedades que haya las trataremos aquí con nuestro particular punto de vista, Pepe. Que gane Argentina mañana lunes y nos vemos el jueves. Es nuestro gran deseo. Perdón si hubo algunas imperfecciones. A veces uno quiere poner tanto material, ¿no?, el que tiene, y entonces trata de que todo entre, porque las cosas no las tratamos superficialmente. Damos la información y vamos a desarrollarla en su contenido a medida que se vayan dando. Me adhiero a lo que vos decías, Walter, y ojalá que tengamos la alegría, ¿no?, mañana sin duda, de un triunfo que lo afiance al equipo argentino, sin duda. Gracias, Rubén, allá a la distancia en el estudio centrales, y lo mejor para la gente, y mientras tanto se desarrollan las cosas hasta el jueves, que regresamos con Opinión Azulgrana. Que la pasen muy bien todos ustedes. Así será.